Esa carajita cree que porque le colgaron una estrella en el hombro ya puede mandar en este gallinero. Aquella frase, corta y cargada de un veneno glacial, se filtró por la rendija de la puerta apenas entornada. A pesar de la robusta madera de caoba que me separaba del interior, el desprecio y la burla que contenía me golpearon como una ráfaga de viento del páramo, clavándose directamente en mis oídos. La mano que se extendía para girar el pomo dorado se detuvo en el aire, y por un instante, me quedé petrificada en el pasillo, como si mis botas de reglamento se hubieran soldado al reluciente granito del suelo. El calor de la ceremonia de ascenso, la emoción que había sentido apenas unas horas antes, parecía haberse evaporado. La única estrella sobre mi hombro, la que me acreditaba como general de brigada de la República Bolivariana de Venezuela, de pronto pesaba como si estuviera forjada con el plomo de todas las dudas y resentimientos del mundo. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire acondicionado y aséptico del fuerte Tiuna, intentando calmar el tamborileo acelerado de mi corazón. Directora de la Inspectoría del Comando Logístico del Ejército Bolivariano. Ese era mi nuevo cargo. La prensa lo había celebrado como un hito histórico, la mujer más joven en alcanzar el generalato, un golpe al techo de cristal en las Fuerzas Armadas. Pero tras los muros de la institución, la atmósfera era radicalmente distinta. No, distinta era un eufemismo. Era hostil. Una hostilidad densa y palpable, como la humedad pegajosa de la selva. Yo era una intrusa en su fortaleza. Una fortaleza construida con los sólidos ladrillos del amiguismo y la tradición, cimentada por generaciones de egresados de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Y yo, una mujer que no provenía de esa cuna de oro, que había ascendido desde la Academia Militar de Oficiales de Tropa, a través del arma de comunicaciones y electrónica, ahora llegaba con el poder de la inspectoría, una espada afilada, en la mano. Su recelo, su incomodidad, eran casi una reacción natural. Cuando finalmente abrí la puerta y entré, el aire en la sala de reuniones se solidificó. El humo denso de varios cigarros flotaba en el ambiente, y a través de esa neblina, docenas de ojos se volvieron hacia mí. En sus miradas había más recelo que curiosidad, más desdén que respeto. Parecían una manada de hienas, esperando pacientemente el más mínimo error, el más leve tropiezo para lanzarse sobre mí. Pero yo no tenía la menor intención de cumplir sus expectativas. Mi fe no residía en las personas, sino en los datos, no en las emociones, sino en las cifras. Esa noche, en la residencia oficial que me habían asignado, me senté en el sofá durante un largo rato, sin encender las luces. En la penumbra, solo el tenue brillo de mis condecoraciones y la estrella solitaria en mi uniforme de campaña rompían la oscuridad. Yo sabía, con una certeza absoluta, que mi presencia en ese puesto no era producto de una cuota de género o un favor político, como susurraban en los pasillos. Había llegado hasta aquí analizando decenas de miles de páginas de manifiestos de carga, trasnochando para encontrar discrepancias de un solo bolívar, desentrañando el complejo flujo de la logística militar hasta conocerlo como la palma de mi mano. Mientras ellos fortalecían sus redes de contactos entre copas de whisky escocés, yo me quedaba frente a un monitor, cazando ineficiencias y focos de corrupción. Pero la realidad era implacable. Los oficiales egresados de la academia, que ocupaban todos los puestos clave del comando logístico, comenzaron a aislarme de forma sistemática. A veces sutilmente, otras con un descaro absoluto. Informes cruciales llegaban directamente al comandante general, saltándose mi autoridad. Fui excluida metódicamente de almuerzos de trabajo y reuniones informales. Incluso el personal de mi propia inspectoría parecía tratarme con una mezcla de temor y condescendencia, comparando mis métodos con los de mis predecesores y haciendo oídos sordos a mis directivas. Era como si me trataran como a un fantasma, esperando que me cansara y renunciara por mi propio pie. Recuerdo con especial claridad un incidente en el pasillo,
justo después de presentarme oficialmente ante el comandante. Dos coroneles que pasaban a mi lado hicieron un saludo negligente, casi una burla, y mientras se alejaban, escuché perfectamente su conversación. ¿Una tipa de comunicaciones que va a saber de logística? Seguro está aquí para calentar el puesto y firmar lo que le pongan por delante. Su voz no contenía malicia, solo un puro y cristalino menosprecio. En ese preciso instante, lo comprendí. Solo había una forma de ganarme su respeto, demostrando mi valía de la manera que ellos más temían. Encendí la tableta militar sobre mi escritorio. La pantalla se iluminó con un torrente de datos, el estado logístico de todas las brigadas y divisiones del ejército. Aquel mar de números rojos y azules, de gráficos y porcentajes, era mi campo de batalla y mi arsenal. Decidí abandonar cualquier respuesta emocional y comencé a preparar el contraataque más frío, calculado y demoledor posible. El hecho de que me subestimaran, de que me llamaran carajita, no era una ofensa. Era una ventaja estratégica. Mis ojos, navegando por ese océano de información, se detuvieron en un punto concreto. La 41ª Brigada Blindada, con sede en Valencia. La unidad más poderosa del país, responsable de la defensa del centro neurálgico de Venezuela. Una brigada de élite, cuyos comandantes históricamente ascendían a los más altos cargos del poder militar. Sus informes logísticos eran demasiado perfectos. El consumo de combustible, las solicitudes de repuestos, la distribución de uniformes, cada cifra encajaba con la precisión de un manual de texto. Sin embargo, en estadística, la perfección absoluta es a menudo la señal más elocuente de manipulación. Comencé a cruzar los datos de mantenimiento de los vehículos de la 41ª Brigada de los últimos 3 años con sus registros de bajas y desincorporaciones. Y entonces lo encontré. Una fisura. Minúscula, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. En ciertos trimestres, el kilometraje de los vehículos blindados y camiones tácticos aumentaba significativamente, pero la solicitud de consumibles esenciales como cauchos, filtros y aceite de motor, disminuía o se mantenía estática. Era una imposibilidad física. Si un vehículo rueda, sus neumáticos se desgastan. Si un motor funciona, necesita lubricación. Pero en los libros contables, los poderosos camiones Tuna y los blindados BTR-80 de la 41ª Brigada parecían levitar sobre el asfalto, recorriendo el país sin consumir repuestos. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. En el reflejo del cristal de la ventana, iluminado por el brillo del monitor, ya no se veía el rostro de una general recién ascendida e intimidada. Solo la mirada fría y penetrante de una depredadora que acaba de localizar a su presa. Decidí que la 41ª Brigada Blindada sería el objetivo de mi primera inspección ordinaria. No era un simple procedimiento administrativo. Era una silenciosa declaración de guerra a todos aquellos que me habían subestimado. El amanecer comenzaba a teñir de naranja el cielo sobre el Ávila. Me puse el uniforme de gala, impecablemente planchado durante la noche, y ajusté mi postura frente al espejo. La estrella sobre mi hombro captó el primer rayo de sol y emitió un destello afilado. La guerra había comenzado. Una guerra sin disparos ni humo de pólvora, pero un brutal juego de supervivencia en el que alguien, inevitablemente, tendría que colgar el uniforme. Tomé mi maletín y salí de la residencia. El aire de la mañana en Caracas era inusualmente fresco, pero en mi pecho, algo ardía con una intensidad feroz. Cuando el sedán negro oficial atravesó el puesto de control de la 41ª Brigada Blindada en Valencia, observé con atención el paisaje a través de la ventanilla. Jardines perfectamente cuidados, un asfalto inmaculado, sin un solo bache, y centinelas con una postura marcial impecable. A primera vista, era el arquetipo de una unidad modelo. Pero a mis ojos,
Esa perfección resultaba grotesca. Sentía la misma disonancia que produce una herida purulenta cubierta con un vendaje de seda. Al llegar al edificio del comando, una comitiva de oficiales del Estado Mayor me esperaba formada. Sin embargo, el protocolo de la recepción estaba sutilmente alterado. Según el reglamento, al recibir a un oficial general de la inspectoría, el segundo comandante de la brigada debería encabezar la bienvenida. Pero quien me saludó fue el jefe del Estado Mayor de Logística. Un coronel. Un rango significativamente inferior para recibir a una general de brigada. Era una clara falta de respeto. El primer mensaje del general de división Alejandro Montero, comandante de la brigada, sobre lo que pensaba de mí. Mi general, bienvenida. Ha sido un largo viaje. El general Montero le espera en su despacho, dijo el coronel con un saludo reglamentario, pero en su rostro había más fastidio que tensión. Sin mostrar ninguna emoción, seguí su guía hacia el interior del edificio. Las miradas de los oficiales con los que nos cruzábamos en los pasillos no eran amables. Me observaban como a una plaga indeseada. Ignoré sus ojos y me detuve frente a la imponente puerta del despacho del comandante. «¡Que pase!», retumbó una voz arrogante desde el interior. La puerta se abrió y me encontré cara a cara, por primera vez, con el general de división Alejandro Montero. Estaba recostado de forma displicente en un sofá de cuero en el centro de su vasto despacho. Sobre su escritorio, junto a su placa de identificación, reposaba ostentosamente una réplica en miniatura de un tanque T-72, símbolo de su poder. Al verme entrar, se levantó lentamente, no como un gesto de cortesía, sino más bien para exhibir su corpulenta figura. «Bienvenida, General Vargas». O debería decir, Inspectora General, dijo, extendiendo la mano para un saludo. La apretó con una fuerza innecesaria. Un pulso de poder. Sin parpadear, le sostuve la mirada y correspondí al apretón con igual firmeza. «Como usted prefiera, mi general». Aunque en actos de servicio, le agradecería que usara mi cargo oficial. Mi respuesta serena pareció fruncirle ligeramente el ceño. Me indicó que me sentara en el sofá opuesto y ordenó a su asistente que sirviera café. Tan pronto como las tazas estuvieron sobre la mesa, comenzó su sermón disfrazado de conversación. «General Vargas, ¿cuánto tiempo lleva usted comiendo rancho?», comenzó, jugueteando con la cucharilla. «Yo, si cuento mis años de cadete, ya voy para 35 años en esta vaina». Empezó a relatar su carrera con grandilocuencia, sus hazañas como joven teniente en la frontera, sus logros en la dirección de planificación del ministerio. El mensaje era simple: yo soy un soldado de pura cepa, y usted una advenediza de oficina. No se atreva a desafiarme. La inspectoría, mi general, no es solo revisar papeles. Hay que entender los problemas del día a día en el terreno. Se necesita, muñeca, flexibilidad, para que las cosas funcionen, continuó, enfatizando la palabra muñeca. Usted, sin experiencia de comando en el terreno, quizás no entienda esas cosas. Su condescendencia era tan abierta que ni siquiera intentaba disimularla. Una mujer, sin ser de la academia, sin experiencia de comando en unidades de combate. A sus ojos, yo era un simple espantapájaros con una estrella en el hombro, una ignorante en asuntos militares reales. Fingí llevarme la taza a los labios mientras mis ojos recorrían su despacho. Un costoso cuadro de un pintor venezolano contemporáneo colgaba en la pared. Una alfombra persa cubría el suelo. En una esquina, un purificador de aire de última generación y un equipo de sonido de alta fidelidad. Objetos que era imposible adquirir con el presupuesto de dotación oficial. El lujo de su despacho contradecía por completo la imagen de austeridad del soldado de terreno que él tanto pregonaba. Tendré muy en cuenta sus palabras, mi general.
Escuchar la voz del terreno es fundamental. Por eso, en esta inspección, mi intención es centrarme más en el terreno que en los papeles. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Montero, como si escuchara la promesa de un niño ingenuo. Claro, claro, haga su trabajo. En esta brigada no encontrará ni un gramo de polvo, se lo aseguro. Pero le aconsejo que no apriete demasiado a mis subalternos. Vaya con calma y váyase. No hay necesidad de crear problemas entre nosotros, ¿verdad? Se levantó, dando por terminada la conversación. Era una expulsión en toda regla. Me puse de pie, saludé y me di la vuelta. Pero justo antes de salir, me detuve y lo miré de nuevo. Ah, mi general, al entrar, noté que los jardines de Samanes frente al comando son magníficos. Su mantenimiento debe ser bastante costoso. Mi comentario inesperado lo dejó perplejo. Bueno, es el esfuerzo de nuestros soldados, que los cuidan con esmero. ¿Por qué lo pregunta? No, por nada. Es solo que el verdor de sus hojas parece muy caro. Dejé una sonrisa enigmática en el aire y salí del despacho. Al cerrarse la puerta, me pareció escuchar la respiración agitada de Montero a mi espalda. Lo que yo había visto no eran simples árboles. Era el color de la tierra removida bajo ellos, y el césped recién plantado a su alrededor. Evidencia de un reciente y costoso proyecto de paisajismo. Y en las partidas presupuestarias de logística, no existía un renglón para jardinería ornamental. Lo que significaba que los fondos se habían desviado de otra partida, o que había recibido una colaboración externa. Mientras caminaba por el pasillo, saqué una pequeña libreta. Anoté 2 frases: mobiliario despacho comandante y jardinería edificio comando. El general Montero creía que me había intimidado y puesto en mi sitio. Pero había cometido un error garrafal. Cegado por su propia arrogancia, acababa de mostrarme las primeras huellas de su codicia. Al regresar a la sala que nos habían asignado, reuní a mi equipo de inspectores. A partir de este momento, ordené con voz firme: vamos a cotejar cada bolívar del presupuesto ejecutado por la 41ª Brigada con el inventario físico real. 1 a 1. Concéntrense en los rubros de combustible, mantenimiento de vehículos y gastos operativos. Si falta un solo céntimo, quiero que me informen de inmediato. Los ojos de mis oficiales se abrieron como platos. Comprendieron al instante que esta no sería una inspección de rutina. Miré por la ventana hacia el patio de honor. Sobre la imagen de los soldados marchando bajo el sol inclemente de Valencia, se superpuso el rostro sonriente y arrogante del general Montero. El verdadero trabajo acababa de empezar: arrancar la máscara de perfección a la 41ª Brigada blindada. La sala de reuniones que nos asignaron estaba en el rincón más alejado y lúgubre del edificio de comando. La única ventana daba a la pared desconchada de un viejo almacén. Era un espacio que se sentía como el exilio. Seguramente, una pequeña venganza por parte de la brigada, pero para mí, era el entorno perfecto. Sin distracciones, sin miradas curiosas, podíamos concentrarnos exclusivamente en el flujo de los números. En la sala reinaba un silencio casi absoluto, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y el tecleo ocasional en las computadoras portátiles. Frente a mí, una pila de carpetas contenía los registros logísticos de la 41ª Brigada de los últimos 2 años. A primera vista, los documentos eran la encarnación de la perfección. Entradas, salidas, existencias en inventario, todo cuadraba sin un solo céntimo de descuadre. Cada casilla de autorización tenía un sello y una firma nítida. Era como mirar una hoja de respuestas de un examen. Pero mi instinto, forjado en años de análisis de datos, no dejaba de emitir una alarma silenciosa.
No existen los datos perfectos en el mundo real. En cualquier operación humana, siempre hay errores, omisiones, variables imprevistas. Que los libros contables de una organización tan vasta y compleja como una brigada blindada fueran tan inmaculados, era la prueba más contundente de que alguien los había limpiado artificialmente. En la pantalla de mi tableta, superpuse la bitácora de operaciones de la compañía de transporte con sus registros de mantenimiento. Era un análisis de correlación de datos a lo largo del tiempo. La 41ª Brigada operaba en una vasta área que incluía terrenos montañosos y difíciles, lo que significaba que el desgaste de sus vehículos debía ser, por necesidad, más alto que el de otras unidades. ¡Qué extraño!, murmuré para mis adentros. A mi lado, el mayor Ramírez, que revisaba otro legajo, levantó la vista. ¿Encontró algo, mi general? Mire este gráfico, mayor. Son los datos del último ejercicio de maniobras en los llanos, durante la estación seca. Amplía una sección específica de la pantalla. En condiciones de calor extremo y terreno polvoriento, era lógico esperar un aumento drástico en las necesidades de mantenimiento, fallos de baterías, sobrecalentamiento de motores, necesidad de reponer refrigerante y cambiar filtros de aire constantemente. De hecho, los registros de consumo de combustible confirmaban que los vehículos habían estado en movimiento sin parar durante todo el ejercicio. Sin embargo, la línea que representaba las solicitudes de repuestos de mantenimiento era una línea perfectamente horizontal, idéntica a la de los meses de inactividad en el cuartel. Los vehículos rodaron, pero no se cambiaron repuestos. O se dañaron y no se repararon, y siguieron usándolos así, reflexionó el mayor Ramírez, rascándose la barbilla. Es físicamente imposible. Con ese nivel de operaciones en terreno irregular, al menos los registros de cambio de ballestas o amortiguadores deberían haberse disparado. Pero está todo demasiado limpio. Exactamente. Y según estos papeles, la brigada mantuvo una operatividad de vehículos del 95%. Que los vehículos funcionen perfectamente sin cambiarles piezas es un milagro. Amplié el rango de búsqueda a los 2 años completos. El patrón era inequívoco. Daba igual si había maniobras, si cambiaba la estación, si era invierno o verano, la cantidad de repuestos solicitados se mantenía en un nivel constante, como si una máquina lo hubiera impreso. No reflejaba la demanda real, sino el típico comportamiento de una asignación presupuestaria fija, donde las cifras se ajustan al presupuesto y no al revés. Eso dejaba 2 posibilidades. La primera, no estaban haciendo el mantenimiento real, y los vehículos eran bombas de tiempo rodantes. La segunda, estaban obteniendo los repuestos de una fuente no oficial, del mercado negro, y embolsándose el presupuesto asignado para los repuestos originales. Ambas eran violaciones gravísimas del reglamento. Me levanté de un salto. Mayor Ramírez, nos vamos al batallón de apoyo logístico. Ahora mismo. El oficial de enlace de la 41ª Brigada, que esperaba fuera de la sala, entró sobresaltado al ver mi movimiento repentino. Mi general, ¿a dónde se dirige? La hora del almuerzo está reservada. Su nerviosismo era evidente. Probablemente esperaba que me pasara el día entero enterrada en esa sala. Comeremos más tarde. Vamos a estirar las piernas un poco. Llévenos al taller de mantenimiento de la unidad de transporte. El rostro del oficial de enlace se tornó pálido. Mi general, el taller ahora mismo están pintando el piso y no se puede entrar. El olor a pintura es muy fuerte y, sobre todo, es peligroso. Una mentira burda. Un trabajo de pintura programado debería haber sido notificado con antelación. Era una excusa improvisada sobre la marcha. Perfecto. Si están pintando, significa que todos los vehículos estarán afuera, en el patio.
Así será más fácil revisarlo sin tener que abrir cada garaje. Vamos. Corté su excusa de raíz y comencé a caminar, marcando el paso. Por el rabillo del ojo, vi al oficial de enlace tecleando frenéticamente un mensaje en su teléfono. Seguramente una alerta roja al comando de la brigada y al batallón de apoyo. La inspectora va para allá. Mis tacones resonaban con una fuerza inusual en el pasillo silencioso. Mi corazón latía con fuerza. Estaba a punto de descubrir que se escondía al final de las contradicciones que mostraban los números, y qué era lo que intentaban ocultar con tanto ahínco. Los pasos del mayor Ramírez y los otros inspectores detrás de mí sonaban como el apoyo de una fuerza de caballería. La batalla con los libros contables había terminado. Era hora de enfrentar la fría y sucia realidad. El patio de maniobras del batallón de apoyo logístico estaba cubierto de una fina capa de polvo. A lo lejos, se veía a soldados y oficiales en uniforme de faena moviéndose a toda prisa, limpiando y ordenando algo frenéticamente. Era obvio que habían recibido el aviso. Cuando nuestro vehículo se detuvo frente al taller de mantenimiento, el comandante del batallón, un teniente coronel, llegó corriendo, sin aliento. Tenía la frente perlada de sudor frío y sus ojos se movían sin descanso. Chávez vive. Soy el teniente coronel Eche Chávez Chacón, comandante del batallón. Mi general no tenía idea de que nos honraría con su visita en persona. Su saludo fue excesivamente servil, casi una genuflexión. Bajé del vehículo, me ajusté los guantes y examiné los alrededores. El aire olía a grasa y a metal caliente. Disculpe la visita inesperada, comandante. Estaba revisando unos documentos y me surgió una duda sobre el terreno. Me dijeron que estaban pintando, pero no huelo a pintura. Mi pregunta, afilada como una navaja, lo hizo tartamudear. Ah, sí, eso es que esta mañana subió la humedad de repente y tuvimos que posponer el trabajo. El oficial de enlace debió confundirse. Ah, sí. Bueno, entonces no habrá problema para revisar los vehículos. Entré directamente al enorme taller. Camiones tácticos de 2.5 y 5 toneladas estaban alineados como bestias metálicas dormidas. Algunos estaban sobre elevadores hidráulicos, otros con el capó abierto. Un sargento supervisor de mecánicos, con el rostro tenso, se unió a nuestra comitiva. Me acerqué al camión de 2.5 toneladas más cercano. ¿Cuál es el historial de mantenimiento reciente de este vehículo? El sargento buscó apresuradamente en una libreta. Sí, mi general. La semana pasada se le cambió el aceite del motor y se le reemplazaron los 4 cauchos por unos nuevos. Nuevos. En el libro de registro figuraba lo mismo. Me agaché para inspeccionar una de las ruedas traseras. El caucho brillaba, cubierto por una capa de abrillantador negro, y las ranuras de la banda de rodadura eran profundas. A simple vista, parecía nuevo. Pero mis ojos buscaban otra cosa. Todos los neumáticos tienen un código grabado con la fecha de fabricación y un número de serie único de la planta. Con mi mano enguantada, limpié el polvo del flanco del caucho. Luego, con una pequeña linterna, iluminé el código. Este es un caucho chivo. Recauchutado. Mi voz, aunque baja, resonó en el silencio del taller. El martilleo, el zumbido de un compresor de aire, todo se detuvo al instante. El rostro del comandante del batallón se volvió del color de la ceniza. No, no, mi general. Eso no puede ser. El código R de recauchutado está claramente marcado. Y mire aquí, ¿ve este rastro de pegamento? Es la junta donde se adhirió la nueva banda de rodadura sobre la carcasa vieja. ¿Cómo puede ser esto un caucho nuevo?
Me levanté y lo miré con ojos gélidos. El uso de cauchos recauchutados en vehículos militares, especialmente en los que transportan personal, está terminantemente prohibido. Es una cuestión de seguridad fundamental. Sin embargo, en los papeles, se había facturado el precio de cauchos de primera calidad. Explíquese, comandante. En la contabilidad figura la compra de cauchos nuevos a razón de, digamos, $500 por unidad. Pero en el camión hay un caucho recauchutado que no vale más de 100. ¿Dónde está la diferencia de $400? El comandante abrió y cerró la boca, pero no le salía la voz. Su mirada buscaba desesperadamente a alguien en el taller, como pidiendo ayuda. En ese momento, se oyeron pasos apresurados en la entrada. Mi general, no puede hacer esto aquí. Era el jefe de Estado Mayor de la brigada. Corrió hasta interponerse entre el comandante y yo, jadeando. Llegar así, sin previo aviso, a una unidad subordinada, es una violación del procedimiento. Es una interferencia en la cadena de mando. Intentaba desviar la atención hacia un tecnicismo, una táctica común de quienes son descubiertos. ¿Interferencia en la cadena de mando? Estoy realizando una inspección sin previo aviso, conforme al reglamento de la inspectoría. Y acabo de encontrar evidencia flagrante de malversación. No retrocedí ni un centímetro. Mayor Ramírez, ahora mismo, tome fotografías de estos cauchos como evidencia. Inicia un inventario de todos los neumáticos en este taller. Y usted, comandante, dije, volviéndome hacia el teniente coronel, tráigame inmediatamente las facturas originales de compra y las actas de recepción de estos cauchos. El jefe de Estado Mayor intervino, con el rostro endurecido. No es posible, mi general. El servidor del sistema administrativo de la brigada está en mantenimiento y no se pueden imprimir esos documentos. Y por normas de seguridad, no pueden salir del cuartel. Mantenimiento del servidor. Otra excusa patética. Estaban obstruyendo la investigación de forma organizada. Esto no era la corrupción de un simple comandante de batallón. Si el propio jefe de Estado Mayor venía a detenerlo, el cerebro de esta operación estaba mucho más arriba. Si el servidor no funciona, deben tener un archivo físico, los originales en papel. Tráiganlos. Eso está en el archivo central, tomará tiempo encontrarlo. Estaba intentando ganar tiempo. Tiempo para alterar los documentos, para hacerlos desaparecer. Lo miré fijamente a los ojos y dije con una voz baja pero firme, le daré tiempo. Todo el que necesite. Pero yo esperaré aquí, sin moverme un solo paso. Así sea hasta el amanecer. Y si esos documentos aparecen dañados o se han perdido, la responsabilidad recaerá sobre todos ustedes, y les aseguro que les costará el uniforme. Una tensión insoportable se apoderó del taller. Los soldados mecánicos, con sus uniformes manchados de grasa, nos miraban con ojos asustados. Los oficiales no sabían qué hacer, solo miraban al jefe de Estado Mayor. Me quedé allí, de pie, con los brazos cruzados. El olor a goma quemada me revolvía el estómago, pero no era nada comparado con el hedor de la corrupción militar que impregnaba el aire. La guerra ya estaba en marcha, y yo no tenía ninguna intención de retirarme. Apenas 2 horas después del incidente en el taller, recibí una llamada del ayudante del general Montero. Una invitación a cenar. No tenía una excusa válida para negarme. De hecho, era una oportunidad. La oportunidad de ver, en el corazón de su fortaleza, qué cartas pensaba jugar. El lugar de la cita no fue un restaurante de lujo fuera de la base, sino un salón VIP dentro del círculo militar de la guarnición, conocido como el Salón Orinoco. Un espacio privado, su santuario, perfectamente aislado de miradas y oídos indiscretos.
Cuando entré, un banquete ya estaba servido. Platos que jamás aparecerían en un comedor militar, punta trasera, cachapas con queso de mano, y en el centro de la mesa, una botella de whisky de 18 años que costaría el salario de varios meses de un soldado. El general Montero me recibió vestido con una guayabera informal. La actitud arrogante de la mañana había desaparecido, reemplazada por la sonrisa afable de un tío bonachón. Esa transformación lo hacía aún más siniestro. Mi general Vargas, qué día tan ajetreado. Mis oficiales a veces son un poco rígidos, no saben tratar a las visitas como se merecen. Siéntese, por favor. Con una destreza practicada, abrió la botella de whisky y sirvió un vaso para mí. El líquido amarino brilló bajo la luz. No toqué el vaso. Lo miré fijamente. Estoy en horas de servicio, no consumo alcohol. Además, una reunión a solas con el comandante de la unidad que estoy inspeccionando es una violación del reglamento. Ante mi respuesta tajante, Montero soltó una carcajada y se bebió su propio vaso de un trago. Por favor, general. Aquí solo estamos usted y yo. Esto no es alcohol, es una medicina para compartir entre camaradas. Si uno es demasiado estricto en la vida, se parte. Hay que ser flexible. Se sirvió otro trago y continuó. Me contaron que hubo un pequeño alboroto en el batallón de apoyo. El comandante vino a mi oficina casi llorando. Mire, la gente joven como usted tiene mucho empuje, y eso es bueno, pero esta institución no siempre funciona como dicen los manuales. Pronunció la palabra manuales con un deje de sarcasmo. Luego, bajó el tono de voz hasta convertirlo en un susurro conspirador. Para serle franco, yo sé lo de los cauchos. Pero el presupuesto es limitado y las exigencias de operatividad que nos vienen de arriba son muy altas. A veces hay que hacer malabares para cumplir. Si usted se pone a investigar eso como si fuera un crimen, todos mis oficiales de logística terminarían presos. ¿Quiere usted ser la verdugo que les corta la carrera a sus compañeros de armas? Estaba distorsionando la realidad de forma magistral. Convertía un acto de corrupción flagrante en una práctica necesaria y mi legítima inspección en un ataque personal contra sus pobres subalternos. Cumplir el reglamento es el deber principal de un soldado, mi general. Cambiar cauchos recauchutados por nuevos y quedarse con la diferencia no es una práctica, es un delito. ¿A dónde fue a parar todo ese dinero? Mi pregunta directa hizo que su mirada se endureciera. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco y se inclinó hacia adelante. ¿Isabella puedo llamarte Isabella? ¿Aún no entiendes por qué te invité aquí? Mis compañeros de promoción son ahora mismo el director de personal del ministerio y el jefe de la dirección de inteligencia. Si crees que te estás metiendo solo con la 41ª Brigada, estás muy equivocada. Esta vaina, muchacha, es una telaraña. Si jalas un hilo, tiembla toda la red. Era una amenaza directa. Estaba usando su red de influencias para advertirme que si continuaba, mi futuro en la Fuerza Armada estaría acabado. Sacó un sobregrueso de un cajón y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Por su volumen, era fácil adivinar su contenido. Toma esto, un pequeño bono de bienvenida por tu visita. Para que celebres con tu gente, les compres algo. Cerremos este caso como un error administrativo del comandante del batallón, una pequeña falta, y listo. Si lo haces, mi gente se encargará de que tu próximo cargo sea uno muy bueno. Todos ganamos, ¿no te parece? Ni siquiera miré el sobre. Una oleada de náusea subió por mi garganta, pero mantuve mi rostro impasible. Me levanté lentamente. No, gracias, mi general. Y le sugiero que guarde ese sobre.
podría ser considerado como prueba de un intento de soborno. Mi próximo cargo me lo ganaré con los resultados de mi trabajo, no con la ayuda de sus padrinos. El rostro de Montero se congestionó, pasando del rojo a un morado pálido. La máscara de amabilidad se desvaneció por completo. Mira, carajita insolente. Te doy una oportunidad y me la desprecias. ¿Crees que porque te colgaron esa estrella puedes hacer lo que te da la gana? ¿Cuánto crees que vas a durar en ese puesto? Mañana mismo puedo hacer que te voten. Su grito resonó en el pequeño salón. Me puse mi gorra, me cuadré y le ofrecí un saludo reglamentario, frío como el hielo. Tomaré nota de sus palabras para incluirlas en el informe de la inspección, bajo el apartado de amenazas e intimidación por parte del comandante de la unidad. Buenas noches, mi general. Salí del salón Orinoco sin mirar atrás. Escuché el sonido de un vaso estrellándose contra la pared y una sarta de insultos, pero no me detuve. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó la cara, que ardía de ira. No sentía miedo, sino una extraña clase de rabia fortalecedora. Si estaba tan desesperado por detenerme, era porque lo que yo había encontrado era solo la punta de un iceberg de corrupción inmenso, mucho más grande que unos simples cauchos. La guerra acababa de escalar a un enfrentamiento total. A la mañana siguiente, el ambiente en nuestra oficina improvisada era tenso. Después de mi encuentro con el general Montero, la cooperación de la 41ª Brigada se había evaporado por completo. Cada solicitud de documentos era respondida con excusas sobre protocolos de seguridad o consultas en curso. Los oficiales de menor rango, claramente instruidos, respondían a todo con un no sé o no estoy autorizado. Mis inspectores estaban frustrados. Teníamos la certeza de la corrupción, pero nos habían bloqueado el acceso a las pruebas definitivas. Decidí cambiar de estrategia. Si nos bloqueaban los papeles, atacaríamos a las personas. La corrupción es cometida por seres humanos, y en cualquier cadena de mando corrupta, siempre hay alguien que se siente culpable, que ha sido tratado injustamente o que tiene un límite moral. Ordené a mis oficiales que investigaran los expedientes personales de todos los oficiales de la sección de logística de la brigada, sus evaluaciones de desempeño, ascensos y cualquier sanción reciente. Entre las docenas de nombres, uno captó mi atención: Capitán Carlos Mendoza, oficial de abastecimiento. Egresado de la Academia Militar de Oficiales de Tropa, como yo. Un oficial con un historial de servicio impecable en unidades de frontera. Lo curioso era su desempeño. Había recibido 2 felicitaciones del propio general Montero por su excelente gestión logística en los últimos 2 años. Sin embargo, en las juntas de ascenso, había sido sistemáticamente superado por oficiales de la Academia Militar con menos méritos y experiencia. Otro dato me llamó la atención: sus registros de horas extras. Cada fin de mes, el capitán Mendoza se quedaba en su oficina hasta altas horas de la madrugada. La razón oficial era cierre de inventario, pero era el único que lo hacía. ¿Qué inventario requería que un solo oficial se quedara toda la noche mientras el resto del departamento se iba a casa? Mi intuición me dijo que él era la pieza clave. El ejecutor. El que, muy probablemente, se encargaba de cuadrar los números y maquillar los libros contables. Lo convoqué a mi oficina. Poco después, un hombre de aspecto agotado entró en la sala. Tenía ojeras profundas y las mangas de su uniforme de campaña estaban gastadas. Su apariencia contrastaba brutalmente con el rostro rozagante y la pulcra guayabera de Montero. Se sentó frente a mí, visiblemente nervioso, sin saber a dónde mirar. Capitán Mendoza, siéntese, tranquilo. ¿Quiere un café? Le ofrecí un guayoyo caliente. Sus manos temblaban ligeramente al coger la taza. Inicié la conversación con un tono suave, preguntándole por su vida personal,
no por su trabajo. Vi en su expediente que su familia es de Barinas. Su madre vive sola, ¿cierto? ¿La visita a menudo? La mención de su familia hizo que su mirada vacilara. No, mi general. Con el trabajo, es difícil. Solo la llamo por teléfono. La vida militar es dura, capitán. Uno se esfuerza, trabaja duro, y a veces parece que nadie lo valora. Es frustrante ver cómo otros, con mejores padrinos, ascienden primero. Mis palabras tocaron su herida más profunda. Apretó los labios con fuerza y bajó la cabeza. Empujé la carpeta con los perfectos libros contables de la 41ª Brigada sobre la mesa, hacia él. ¿Estos libros los hizo usted? Un trabajo excelente. No es fácil hacer que los números cuadren con esta precisión. El capitán Mendoza ni siquiera miró los papeles. Su nuez subió y bajó mientras tragaba saliva. Hice mi trabajo lo mejor que pude, mi general, dijo con un hilo de voz. Estaba mintiendo, y todo su cuerpo lo delataba. Acerqué mi silla a la suya. Capitán, no creo que usted sea un mal oficial, dije con voz baja pero firme. Al contrario. Creo que es tan leal y disciplinado que no fue capaz de negarse a cumplir una orden injusta de sus superiores. Y por eso ha pasado noches enteras aquí, sufriendo para cuadrar estas cifras. Sus hombros se encogieron. Mi suposición era correcta. Anoche, el general Montero intentó que yo le echara toda la culpa al comandante del batallón de apoyo. Un chivo expiatorio. Cuando eso no funcione, ¿quién cree que será el siguiente? El que manipuló los libros. Usted, capitán. Su rostro se volvió pálido como el papel. Era su peor pesadilla hecha realidad. La ansiedad de saber que, aunque estaba ayudando a cubrir la corrupción de su jefe, en cualquier momento podría ser traicionado y sacrificado. Quiero darle una opción, capitán. Puede terminar su carrera expulsado con deshonor, o puede defender su conciencia y su honor como soldado. La decisión es suya. Pero si elige lo correcto, yo estoy dispuesta a protegerlo. Un largo silencio se instaló en la habitación. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. El capitán Mendoza se cubrió el rostro con las manos. Un gemido de angustia se escapó entre sus dedos. Estaba debatiéndose entre el miedo a las represalias de Montero y el deseo de hacer lo correcto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. Abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar. Aún no tenía el valor suficiente. Pero vi algo en sus ojos. En lo profundo de su mirada, la resignación estaba siendo reemplazada por una pequeña chispa de esperanza. Necesito tiempo para pensar, mi general. Su voz temblaba, pero era más firme que antes. Asentí. Lo esperaré. Pero no tarde mucho. El general Montero ya ha empezado a mover sus fichas. Cuando el capitán Mendoza se fue, me quedé mirando por la ventana. La impenetrable fortaleza de la 41ª Brigada por fin tenía una grieta. Entrar por ella y derrumbar el edificio entero era ahora solo cuestión de tiempo. Esperaba con todas mis fuerzas que el capitán tomara la decisión correcta. No por mi victoria, sino por salvar el futuro y el alma de un joven oficial que había sido arrastrado a la inmundicia. A la mañana siguiente, vehículos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, irrumpieron en la base con sus sirenas a todo volumen y se dirigieron al batallón de apoyo logístico. Observando la escena desde mi ventana, sentí que algo no cuadraba. Era una operación demasiado rápida, demasiado ostentosa, casi teatral. Poco después, el comandante del batallón de apoyo salió esposado, flanqueado por agentes de la DGCIM.
Su rostro era una máscara de resignación, su cabeza gacha. Inmediatamente, sonó el teléfono de mi despacho. Era el general Montero. ¿Lo vio, general Vargas? Tal como usted señaló, se confirmaron las actividades ilícitas del comandante del batallón. He ordenado su detención inmediata. Me siento desolado de que uno de mis hombres haya cometido un acto tan despreciable. Su voz al otro lado de la línea fingía tristeza, pero lo que realmente se percibía era un profundo alivio. Estaba sacrificando a su subordinado para cerrar el caso, convirtiéndolo en un acto de corrupción individual y asumiendo él únicamente una responsabilidad de supervisión. Una acción muy rápida, mi general. Sin embargo, me cuesta creer que el comandante del batallón actuara solo. Manipular los registros y adquirir esa cantidad de cauchos recauchutados requiere una red. Debe haber cómplices, o alguien que diera la orden. Mi réplica endureció su tono. General, el hombre ya confesó. Dijo que lo hizo todo él solo. La Fiscalía Militar va a cerrar el caso así. ¿Quién es usted para cuestionar una confesión y una investigación oficial? Déjelo ya. Seguir escarbando solo manchará el nombre de nuestras Fuerzas Armadas. Colgué el teléfono y apreté los puños. El comandante del batallón era el chivo expiatorio. Seguramente Montero lo había coaccionado, amenazando a su familia o prometiéndole un futuro asegurado a cambio de su silencio y su sacrificio. Si me retiraba ahora, la verdad quedaría enterrada para siempre. Convoqué una reunión de emergencia con mi equipo. La investigación sobre los cauchos queda en suspenso, a la espera del resultado de la Fiscalía. Pero vamos a ampliar el alcance de la inspección. Quiero que auditen ahora mismo los registros de dotación de uniformes y la ejecución del presupuesto de alimentación de todas las unidades de la brigada. Verifiquen cada factura, especialmente los gastos para las comidas especiales de la tropa. Comparen lo que se compró con lo que realmente se sirvió. Hubo murmullos de sorpresa entre mis oficiales. Ampliar la investigación a un frente totalmente nuevo era declarar una guerra total. Pero no podía retroceder. Si me habían bloqueado el camino de los vehículos, atacaría por un flanco que no esperaban, la comida y la ropa de los soldados. Tocar el pan de la tropa era un asunto tan sensible que provocaría denuncias internas, y Montero ya no podría tapar el sol con un dedo. Desde esa tarde, nuestra oficina se convirtió en un campo de batalla. Revisamos montañas de facturas de alimentos y registros de entrega de uniformes, buscando la herida purulenta de la 41ª Brigada. Sabía que Montero redoblaría sus ataques contra mí, pero mi plan era acorralarlo hasta que cometiera un error. En medio de esta tensión creciente, la 41ª Brigada inició un ejercicio de maniobras a gran escala. Normalmente, las grandes operaciones se posponen durante una inspección, pero Montero siguió adelante, argumentando la necesidad de mantener la máxima capacidad operativa. Su verdadera intención era obvia: desviar nuestra atención y aumentar el agotamiento de la tropa para generar resentimiento contra la inspección. Al segundo día de maniobras, ocurrió la tragedia. Un camión táctico que se desplazaba por una carretera de montaña resbaló en el pavimento mojado y volcó. Afortunadamente, los soldados a bordo solo sufrieron heridas leves, pero el vehículo quedó semidestruido. Cuando me disponía a ir al lugar del accidente, el jefe de Estado Mayor me bloqueó el paso. Mi general, la zona es peligrosa. Y estamos muy ocupados con la recuperación del vehículo y la atención a los heridos. Le pido que no interfiera. Su tono era más autoritario que nunca. Esa misma noche, Montero convocó una reunión de emergencia y envió un informe al Comando General del Ejército. El contenido del informe era infame. La causa principal del accidente del vehículo es la presión indebida y el estrés generado sobre los comandantes y la tropa por la agresiva inspección en curso.
Las constantes visitas de la inspectoría a los talleres han impedido realizar el mantenimiento preventivo necesario. La culpa del accidente recaía directamente sobre mí. Era una calumnia. El mantenimiento no se había hecho porque habían estado perdiendo el tiempo con trabajos de pintura cosmética, y los soldados estaban estresados porque se les obligaba a conducir por carreteras peligrosas con cauchos en mal estado. Pero Montero era un maestro de la manipulación mediática. En la intranet del ejército, comenzaron a aparecer mensajes anónimos. La inspección excesiva pone en riesgo a la tropa. Una general de escritorio provoca accidentes. La opinión pública interna se volvió en mi contra. Empezaron a surgir voces pidiendo que se detuviera la irresponsable inspección. Me sentía tan impotente que me mordí el labio hasta sangrar. Intenté obtener un informe sobre el estado de los neumáticos del camión accidentado, pero el vehículo fue inmediatamente puesto bajo custodia de la policía militar y se me negó el acceso. Aprovechando el accidente, Montero envió una solicitud formal al Comando General pidiendo la terminación inmediata de la inspección. Estaba usando la sangre de sus propios soldados como escudo para proteger sus crímenes. Era un acto de una bajeza moral inconcebible para un comandante. La orden del Comando General no tardó en llegar, finalizar la inspección y regresar a Caracas. La razón oficial era permitir la estabilización de la unidad tras el accidente, pero la realidad era que el lobby político de Montero había funcionado. Incluso el comandante de logística, que me había apoyado, me llamó con voz apesadumbrada. General Vargas, creo que es mejor que dé un paso atrás por ahora. Hay mucho ruido en el ministerio. Dicen que su exceso de celo ha causado más problemas que soluciones. El abandono de mis superiores me dejó completamente aislada. Mi propio equipo comenzó a flaquear. Evitaban mi mirada y empezaron a empacar sus cosas en silencio. El rumor de que la generalita se equivocó y la van a destituir se extendió como la pólvora. En los pasillos, los susurros y las sonrisas de burla se clavaban en mi espalda como puñales. Esa noche, me quedé sola en la oficina vacía. Sobre la mesa, solo los informes incompletos. Afuera llovía a cántaros, y sentía como si esa misma lluvia fría estuviera cayendo dentro de mí. Había sido todo un error. ¿Intenté golpear un muro de hormigón con mis propias manos? Tomé la estrella de mi hombro y la puse sobre la mesa. Su peso metálico rompió el silencio. Sentí que mis 30 años de carrera, mi honor, mi orgullo como soldado, estaban siendo invalidados por las maquinaciones de un general corrupto. La tentación de rendirme fue abrumadora. Si renunciaba, al menos podría evitar la deshonra de ser etiquetada como una comandante incompetente que ponía en riesgo a sus hombres. Pero entonces, mi vista se posó en un portarretratos en mi escritorio. Era una foto del día de mi graduación como subteniente, junto a mi padre. Él, que había sido sargento técnico toda su vida, me dijo aquel día mientras me colocaba las presillas: Isabella, las insignias de un militar no son un símbolo de poder, sino de responsabilidad. Sé una soldado de la que nadie pueda avergonzarse. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Si me rendía ahora, sería una cobarde. Sería cómplice de aquellos que juegan con la vida de los soldados para enriquecerse. Volví a tomar la estrella y la coloqué en su sitio en mi uniforme. Mis dedos temblaban, pero mi mente estaba fría y en calma. Esto no había terminado. Aún me quedaban unas horas. Hasta que la orden de retirada se hiciera efectiva, yo seguía siendo la inspectora general en la 41ª Brigada. La noche antes de mi partida forzada, mientras redactaba en mi habitación el informe final, un informe que reconocía mi derrota, alguien llamó suavemente a la puerta. Al abrir, me encontré con un hombre empapado por la lluvia. Era el capitán Carlos Mendoza. Estaba más demacrado que la última vez que lo vi, pero sus ojos brillaban con una nueva intensidad.
Miró a ambos lados del pasillo y entró rápidamente. «Capitán, ¿qué hace aquí a estas horas?». Con manos temblorosas, sacó un pequeño objeto de su bolsillo, un pendrive. «Mi general, esto es lo último que me queda de conciencia», dijo, con la voz entrecortada. «Aquí dentro está la verdadera contabilidad del general Montero de los últimos 3 años. Los cauchos son solo la punta del iceberg. Ropa, combustible, comida, incluso los contratos de construcción de las instalaciones, todo tiene una doble contabilidad». Tomé el pendrive con manos temblorosas. ¿Por qué ahora? Tenía miedo. Pero cuando supe del accidente, un compañero de mi promoción iba en ese camión. Saber que fue por los cauchos malos y no decir nada, me di cuenta de que no merecía llevar este uniforme si me quedaba callado. Gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. Conecté el pendrive a mi laptop. Lo que vi me dejó sin aliento. Montero había creado una red de empresas de maletín a nombre de familiares y testaferros. A través de ellas, simulaba compras a proveedores, inflando los precios y desviando la diferencia a cuentas en paraísos fiscales. Equipos obsoletos se compraban a precio de nuevos, y el dinero terminaba en sus bolsillos. Peor aún, había registros de transferencias a altos mandos del ejército bajo conceptos de bonificaciones o gastos de representación. No era una simple malversación, era una red de corrupción sistémica que podía hacer temblar a toda la Fuerza Armada. Entre los archivos, había una grabación de audio de la reunión que Montero tuvo después del accidente. Su voz se oía claramente, ordenando a sus subordinados que manipularan los informes para culpar a la inspectoría y desviar la atención. Era la pistola humeante. «Capitán, ha hecho un acto de valentía inmenso. Esto es el cuchillo que cortará el cuello de esa serpiente». Apreté su mano. La mía ardía, igual que la suya. «Mi general, por favor, demuestre que la justicia todavía existe en este país». «Se lo prometo. Empeño mi carrera, mi vida si es necesario, para extirpar este cáncer». Después de que se fuera, pasé la noche en vela, analizando cada archivo. A la mañana siguiente, tendría que abandonar la base como una perdedora. Pero ahora, todo había cambiado. El pequeño dispositivo en mi maletín era una bomba de tiempo que estaba a punto de estallar en el centro del poder. Afuera, el alba comenzaba a despuntar. La oscuridad, por muy profunda que sea, siempre precede al amanecer. No dormí ni un minuto. Frente a mí, en la pantalla de la laptop, estaban abiertos 2 archivos: la contabilidad real proporcionada por el capitán Mendoza y un borrador del falso informe que el general Montero esperaba que yo firmara. Verdad y mentira. Pasé horas diseñando la trampa perfecta, una que no le dejara escapatoria, una en la que él mismo se pusiera la soga al cuello. Al amanecer, imprimí la versión final del informe de inspección. Era exactamente la farsa que Montero quería, un documento que reducía todo a la corrupción personal del comandante del batallón de apoyo y exoneraba a la cadena de mando de cualquier responsabilidad más allá de la supervisión deficiente. En la portada, en letras grandes, se leía: Informe de Inspección Ordinaria 41ª Brigada Blindada Confidencial. Caminé hacia el despacho del comandante arrastrando los pies deliberadamente. Encorvé los hombros y adopté una expresión de derrota y agotamiento. Los oficiales del Estado Mayor que me vieron pasar sonrieron con suficiencia. El murmullo a mi espalda era casi audible. Al final, tuvo que rendirse. Les dejé disfrutar de su victoria momentánea. Sus sonrisas se convertirían en muecas de horror muy pronto. «Adelante», dijo Montero con voz alegre. Estaba sentado en su sofá, con las piernas cruzadas, leyendo la prensa. Su actitud era la de un hombre que no tiene ninguna preocupación en el mundo. «Vaya, General Vargas, se le ve terrible».
¿No pudo dormir? En silencio, le entregué la carpeta con el informe. He redactado el informe final según sus sugerencias. Dadas las circunstancias y las directrices del Comando General, el caso se cerrará con la destitución del comandante del batallón y sanciones menores para el resto del personal involucrado. Mi voz sonó débil, casi quebrada. No era del todo actuación, la rabia me hacía temblar. Montero leyó el informe por encima. Una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Era exactamente el guión que él había escrito. Asintió, complacido. Así me gusta, general. Veo que al final ha entendido cómo funcionan las cosas. ¿Por qué tuvo que ser tan terca al principio? Sacó una pluma estilográfica. Una Montblanc que seguramente costaba más que mi coche, comprada, sin duda, con dinero público. Mientras acercaba la pluma al papel para firmar, mi corazón se detuvo. Esa firma era todo lo que necesitaba. En el momento en que su nombre quedara estampado en ese documento, dejaría de ser un comandante que no sabía lo que pasaba, para convertirse en el autor intelectual de un encubrimiento y un falsificador de documentos públicos. Pero que esto le sirva de lección, general, dijo, deteniendo la pluma un instante para mirarme. En esta vida militar no basta con ser honesto. Hay que ser inteligente, saber con quién aliarse. Si sigues siendo tan rígida, se romperá. La bilis me subió por el esófago. Incliné la cabeza. Sí, mi general. Tendré muy en cuenta su consejo. Si firma, podré notificar al comando y retirarme. Montero, tarareando una canción, estampó su firma con un trazo grueso y enérgico. Alejandro Montero, general de división. Para mis ojos, aquello no era una firma. Era su sentencia de muerte. Aquí tiene. Buen trabajo, dijo, empujando la carpeta hacia mí con un gesto displicente. Que tenga buen viaje de vuelta. Y esperemos no tener que volver a vernos en estas circunstancias. Tomé la carpeta como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Sí, mi general. Estoy segura de que la próxima vez que nos veamos, las circunstancias serán muy diferentes. ¿Cómo dice? Nada, mi general. Cuídese mucho. Saludé y salí de su despacho. Tan pronto como la puerta se cerró, apreté la carpeta contra mi pecho. Mis manos sudaban. Lo tenía. Había caído en su propia tumba. Mi paso al volver por el pasillo era completamente distinto. Mis hombros se enderezaron, mi mirada recuperó su filo. Al llegar a mi oficina, di una orden tajante a mi equipo. Olvídense de empacar. A las 14 horas tenemos una videoconferencia con el comandante general de logística. Preparen el sistema para que la transmisión sea visible por todos los oficiales de la 41ª Brigada. La función comienza a las 2 en punto. Mi equipo me miró confundido, pero mi tono de voz no admitía dudas y se pusieron a trabajar a toda prisa. Me recliné en mi silla y cerré los ojos. Volví a mirar el documento firmado por Montero. La tinta, todavía fresca, era el testamento de su arrogancia. El escenario estaba listo. El público estaba a punto de congregarse. Solo faltaba el gran final. A las 2 en punto de la tarde, el ambiente en la sala de conferencias de la 41ª Brigada era de un relajado triunfalismo. El general Montero y su Estado Mayor ocupaban sus asientos con expresiones de suficiencia. La inspección había terminado sin consecuencias para ellos. En la pantalla gigante, se veían los rostros del comandante general de logística y otros generales de distintas guarniciones del país. Procedo a presentar el informe final de la inspección ordinaria a la 41ª Brigada blindada, dije desde el podio.
Montero me miró con una sonrisa de aprobación, convencido de que leería el informe falso que él mismo había aprobado. En resumen, el estado general de la logística de la 41ª Brigada aparentaba ser satisfactorio. Hice una pausa dramática. Todas las miradas se clavaron en mí. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, se ha detectado una grave y sistemática red de corrupción. Apreté el botón del control remoto. La diapositiva cambió. Pero en la pantalla no apareció el título que Montero esperaba. En su lugar, unas letras rojas y enormes llenaron la pantalla: malversación sistemática de fondos y falsificación de documentos públicos bajo el mando del general de división Alejandro Montero. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Los ojos de Montero se desorbitaron. Se puso de pie de un salto. General Vargas. ¿Qué demonios está haciendo? Esa información es incorrecta. La información es perfectamente correcta, mi general. Lo que están viendo en pantalla es una copia de la contabilidad paralela que se gestionaba en un servidor secreto en esta misma brigada. Ignoré sus gritos y continué con mi presentación, con una voz fría y metódica. La siguiente diapositiva mostraba el organigrama de sus empresas de maletín. El flujo del dinero de los cauchos, de la comida, de los uniformes. Se detallaba, céntimo por céntimo, cómo los fondos públicos terminaban en sus cuentas privadas. Eso es, Montero no podía articular palabra. Su rostro se había puesto de un color morado. En la pantalla, los rostros de los otros generales eran un poema de estupefacción. El general Montero ha malversado, en los últimos 3 años, una suma que asciende a más de $1.200.000. Esto no es solo corrupción, es un acto de traición contra sus propios hombres, cuya seguridad y bienestar ha puesto en juego para su lucro personal. Cállese. Todo eso es un montaje. ¿De dónde sacó esa basura? Saquen a esa mujer de aquí. Montero intentó correr hacia el podio. Sus ayudantes lo sujetaron, desconcertados. En ese momento, proyecté mi última diapositiva. Era una comparación lado a lado. A la izquierda, el informe falso que él había firmado esa misma mañana. A la derecha, la contabilidad real. Y junto a ellas, el espectrograma de la grabación de audio donde ordenaba culpar a la inspectoría del accidente. El general Montero no solo cometió estos delitos, sino que intentó manipular la investigación de un accidente para encubrirlos. Y esta misma mañana, ha firmado personalmente un informe falso para engañar al alto mando. Aquí está su firma, la prueba irrefutable de su culpabilidad. El silencio en la sala era total. Montero, liberado por sus ayudantes, se desplomó en su silla, derrotado. En la pantalla, la voz del comandante general de logística retumbó, cargada de furia. Montero. ¿Es cierto lo que estoy viendo? ¿Realmente ha hecho usted eso? Mi comandante, es un error, una trampa. Esa mujer me tendió una trampa, balbuceó patéticamente. Pero era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora. Bajé del podio y caminé lentamente hacia él. No es una trampa, general. Es la tumba que usted mismo ha estado cavando durante 3 años. Yo solo he venido a poner la lápida. Mi voz, aunque baja, se oyó en cada rincón. Durante todo el tiempo que él me llamó carajita, yo estaba afilando mi espada. Y ahora, la punta de esa espada apuntaba directamente a su corazón. Las puertas de la sala se abrieron de par en par. Agentes del ADSIM, instruidos por el comandante general, entraron en la sala. El sonido de sus botas marchando sobre el suelo de mármol era como la cuenta atrás de un verdugo. Su poder, sus 2 estrellas de general de división, se desvanecían, cayendo al abismo en un instante.
La sala de conferencias parecía suspendida en el tiempo. El silencio fue roto por el sonido rítmico y ominoso de las botas de los agentes de la ADCIM acercándose a Alejandro Montero. Él, todavía desplomado en su silla, me miraba desde abajo. La arrogancia que había llenado sus ojos apenas unos minutos antes había sido reemplazada por un pánico desnudo y tembloroso. General de división Alejandro Montero, dijo el oficial al mando de la unidad de la ADCIM, deteniéndose frente a él. Queda usted detenido en flagrancia por los presuntos delitos de malversación, concierto para delinquir, abuso de poder y falsificación de documento público, según lo estipulado en el Código Orgánico de Justicia Militar. El fino papel de la orden de aprehensión pareció pesar más que las 2 estrellas de oro sobre los hombros de Montero. Como si volviera de un trance, reaccionó con una furia desesperada. No saben con quién se están metiendo. Soy el comandante de la 41ª Brigada Blindada. Quítenme las manos de encima. Se revolvió, intentando zafarse. Pero su resistencia fue inútil, el forcejeo patético de un animal atrapado. Los agentes, con una eficiencia impasible, controlaron sus brazos. Isabella. Tú, desgraciada. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Mis amigos, mis compañeros de promoción no te van a dejar en paz. Gritaba, con el rostro congestionado, dirigiéndose a mí. Ya no quedaba rastro del imponente comandante, solo un delincuente común, acorralado. Los miembros de su Estado Mayor, que hasta hacía poco lo adulaban, ahora evitaban su mirada, observando el suelo. Como ratas abandonando el barco que se hunde, ninguno se atrevió a defenderlo. Me acerqué a él. Lo miré directamente a los ojos y dije con voz queda, esos, amigos, y, compañeros, que usted tanto invoca están viendo este espectáculo ahora mismo. Señalé la pantalla gigante. El sistema de videoconferencia seguía activo, y los rostros de los altos mandos del ejército observaban la escena con una frialdad glacial. Nadie movió un dedo por él. Más bien, en sus ojos se leía el cálculo frío de cómo distanciarse de la catástrofe. Usted no merece llevar este uniforme. El dinero que robó era el fruto de las lágrimas de las madres que envían a sus hijos al servicio militar. Era el sudor de los soldados que patrullan nuestras fronteras. Usted no robó dinero. Robó la sangre y el honor de sus subordinados. Mis palabras parecieron golpearlo físicamente. Sus labios temblaron y ya no pudo responder. Un agente le colocó las frías esposas de metal en las muñecas. El clic metálico resonó en la sala como un punto final. Su salida fue un largo y humillante calvario. A lo largo de los pasillos, soldados y oficiales salían de sus oficinas para observar en silencio. Los mismos hombres que habrían gritado un vibrante saludo a su paso, ahora solo lo miraban con una mezcla de desprecio y asombro. Ese silencio era más condenatorio que cualquier insulto. Al pasar frente a su despacho, se detuvo por un instante. Su santuario, el espacio donde reinó como un monarca absoluto, ahora estaba precintado con la cinta amarilla del ADCIM, escena del crimen. Un profundo suspiro escapó de su pecho y bajó la cabeza. Las estrellas de sus hombros, bajo la luz fluorescente del pasillo, ya no brillaban como un símbolo de honor, sino como el estigma de su vergüenza. Desde una ventana, observé cómo lo subían a un vehículo blindado. La lluvia había cesado y un tímido rayo de sol se abría paso entre las nubes. Sin embargo, no sentía una euforia total. Había extirpado un tumor, pero ahora comenzaba la difícil tarea de sanar las heridas de una institución entera. Inmediatamente después de su detención, la Fiscalía Militar ordenó el allanamiento de su residencia oficial y de una oficina privada que mantenía fuera de la base. Como inspectora del caso, acompañé a los equipos. Quería ver con mis propios ojos la magnitud de su codicia.
La quinta del general en la urbanización El Trigal era un monumento al lujo. Muebles de diseño importados, obras de arte, una opulencia que insultaba la realidad de un país en crisis. Mientras sus soldados dormían en barracas deterioradas, él vivía como un rey. En su estudio, detrás de una estantería, los agentes encontraron una caja fuerte empotrada. Tuvieron que usar un soplete para abrirla. Cuando la pesada puerta de acero cayó, todos contuvimos la respiración. El interior estaba abarrotado de fajos de billetes de $100, apilados como ladrillos. Junto al dinero, varios lingotes de oro y docenas de chequeras y sellos de empresas fantasma. Era el precio de los cauchos recauchutados, la ganancia de la comida que nunca llegó al plato de los soldados. Revisen debajo del colchón del dormitorio principal, sugerí. Y, efectivamente, allí encontraron más dinero. La casa entera era una bóveda. Su familia, sentada en un sofá, lloraba en silencio. Eran cómplices silenciosos de esa riqueza manchada. Sobre su escritorio encontré una agenda de cuero. No era una agenda normal. Era su libro de sobornos. Nombres, fechas, cantidades. Generales, políticos, empresarios. La prueba de que su corrupción no era un acto aislado, sino parte de una vasta red. Irónicamente, esa agenda, que guardaba para protegerse y ascender, se convirtió en la cadena que arrastraría a todos sus cómplices con él al abismo. El allanamiento terminó bien entrada la noche. Al salir de la casa, miré al cielo. Estaba despejado y lleno de estrellas. Las verdaderas estrellas, pensé. Las que brillan con luz propia, no las que necesitan chupar la sangre de otros para resplandecer. El fiscal militar se me acercó. Mi general, felicidades. Sin su persistencia, este cáncer habría seguido creciendo. Esta agenda es una caja de Pandora. Dicen que en el fondo de la caja de Pandora quedaba la esperanza, fiscal. Quizás, después de limpiar toda esta podredumbre, quede algo de esperanza para nuestra institución. Esbocé una sonrisa, cansada pero firme. El viento soplaba, pero ya no sentía frío. Pasaron 2 estaciones. El calor del verano y las heridas de la batalla contra la corrupción se fueron disipando con la brisa fresca del fin de año. El veredicto de la Corte Marcial fue severo: 15 años de prisión para Alejandro Montero, la degradación y la confiscación de todos sus bienes. Los nombres en su agenda provocaron un terremoto en las altas esferas. Muchos generales fueron destituidos o puestos bajo investigación. La prensa me bautizó con apodos como la Dama de Hierro o la Fiscal de Estrellas. Pero la noticia que yo más esperaba era otra. El capitán Carlos Mendoza, el denunciante, fue sancionado con una suspensión de 3 meses y transferido a otra unidad, pero gracias a la cooperación con la Fiscalía, evitó la cárcel y la expulsión. Su carrera como militar no había terminado. Una tarde soleada, lo visité en su nuevo destino. Estaba deshaciendo sus cajas. Al verme, se cuadró con sorpresa y gratitud. Su rostro ya no era el de un hombre atormentado. En sus ojos brillaba la serenidad de una conciencia tranquila. Pasaba por aquí, capitán. Quería ver cómo estaba. Con dificultades, mi general, pero con la conciencia tranquila. Ahora puedo dormir por las noches. Y lo más importante, puedo mirar a mis soldados a la cara sin sentir vergüenza. Sonrió, y con su sonrisa, sentí que el último peso que cargaba en mi corazón se desvanecía. Gracias a su valor, capitán, nuestras Fuerzas Armadas son hoy un poco más limpias. No lo olvide nunca. Le di una palmada en el hombro. De vuelta en mi despacho en Fuerte Tiuna, los rumores decían que mi nombre estaba en la lista de ascensos a general de división.
Pero yo sabía que más estrellas solo significaban más peso, más responsabilidad. Eran los ojos con los que debía vigilar la oscuridad. Sobre mi escritorio, una nueva pila de carpetas me esperaba. Informe preliminar de gestión de materiales de ingeniería, Brigada de Ingenieros Ferroviarios. Una nueva batalla de números, un nuevo juego de escondite contra la corrupción. Me quité la chaqueta del uniforme, me serví un café y me senté. Mayor Ramírez, tráigame el cruce de datos entre el cemento despachado a esa brigada y los metros cúbicos de construcción reportados. Las cifras no me cuadran. Mi voz puso en movimiento a mi equipo una vez más. Afuera, quizás me llamaran heroína. Pero aquí dentro, yo era simplemente Isabella Vargas, la fastidiosa y meticulosa directora de la inspectoría. Un día como cualquier otro.